Amigas, amigos, una vez más estamos aquí en el set de La Razón con estas charlas, estos diálogos que estamos sosteniendo a propósito de la elección al Poder Judicial. El día de hoy tenemos una entrevista que creo que va a ser de mucho interés. Estamos con una candidata que busca ser ministra de la Corte y agradecemos mucho su participación el día de hoy aquí en el set de La Razón, Luz María Zarza. Muchas gracias, Adrián. Gracias por la invitación y a este importante medio La Razón. A ti. Y bueno, pues recuerden que esta elección está teniendo cada vez mayor interés, está teniendo cada vez mayor atención, comentarios, y lo que buscamos es precisamente conocer cuál es el sentir, cuál es la vivencia que están teniendo los candidatos y por supuesto también conocer sus perfiles de cara a esta elección. Luz María, ¿cuál es tu mayor aporte, el mayor aporte que le podrías hacer a la Suprema Corte? Mira, yo soy una abogada que tiene más de 30 años de experiencia en la profesión, que he sido siempre servidora pública, que he sido 2 veces magistrada de un tribunal administrativo y de un tribunal electoral, pero también he sido titular de jurídicos muy importantes de Pemex, el último, ¿no? Me tocó ser la primera directora jurídica y además estuve los 6 años en una empresa que sabemos es muy compleja y que estuve siempre litigando asuntos en la Corte, ¿no? Entonces, conozco la problemática, conozco todo el tema de procedimientos y creo que tengo un perfil que puede enriquecer y lograr lo que se está buscando con esta reforma. ¿Cuál es el principal problema o los principales problemas que tú crees que tiene la justicia en México y que deben ser acometidos a la brevedad su solución? Pues en primer lugar, la gente exige justicia y eso ya nos habla de que algo no se hizo bien o de que hay que mejorar algunas cuestiones para que no haya este sentir en la población. Creo que hay que ser mucho más eficientes y resolver de manera más rápida, ¿no? Que un asunto llegue a la Corte después de 8 o 9 años y que se resuelva con amparos o con resoluciones para efectos y que sea reponer el procedimiento a veces hasta el principio es desmotivador para cualquiera. Entonces creo que tenemos que retomar esa parte de una justicia expedita, rápida, sencilla, clara, resoluciones que sean de fácil lectura, que la gente pueda de veras lograr ese vínculo y entender qué es lo que está pasando y que si bien ahorita lo estamos viendo con los juicios orales, por ejemplo, que si bien a veces no se te da la razón, traen una aceptación de casi el 90% según algunos estudios, donde la gente puede darse cuenta que no hubo retrasos, que no hubo corrupción, que no hubo ineficiencias y entonces creo que es urgente que trabajemos en esa sensación de justicia en la población. Comentaste ahorita el tema de estos amparos que ¿no? son para temas de efectos. En las entrevistas que hemos estado teniendo es un tema recurrente, el rechazo a esta forma de proceder. ¿Es un mal muy acendrado en el Poder Judicial? Sí, obedece un poco a la legislación, ¿no? A las limitantes en las facultades, en la naturaleza de las propias acciones, que eso hay que ver ya, en la reforma se atendieron algunas cosas y habrá que ver cómo a través de jurisprudencias o de criterios se va resolviendo, pero también mucho tiene que ver el perfil o la idea de cómo debe ser el derecho, ¿no? De no ser una cosa de mera forma o que te bases solo en cuestiones literales, sino en la interpretación de esa letra de la ley para que llegue, cumpla su objetivo y podamos entrar al fondo de los asuntos, ¿no? En el tiempo en el que te tocó estar en la parte del Poder Judicial, en el corazón del Poder Judicial, ¿ya ¿en qué época fue? Bueno, yo fui magistrada en la parte administrativa, que si bien es una función jurisdiccional no de forma, sino materialmente, ahí ya lo viví, pero siempre he litigado dentro de los jurídicos que he estado con los poderes judiciales, tanto el estatal como el federal. ¿Y qué es lo que has encontrado? Pues sí he encontrado que lo mismo, o sea, a pesar de que éramos el abogado de las entidades gubernamentales, vivíamos un poco lo mismo que los particulares, la lentitud,
el alargamiento de los procesos, los criterios que luego no se apegaban a la jurisprudencia y le pegaba la certeza legal, ¿no? La contraparte, si la contraparte era poderosa, pues no estaba fácil litigar y tratar de combatir prácticas negativas o las suspicacias que luego había. Entonces, sin lugar a dudas, las cuestiones que se señalaron como negativas son indefendibles. Sí hubo, no generalizadas, porque obviamente tampoco era generalizado. Hay gente de carrera judicial, hay servidoras y servidores públicos que claro que tenían el perfil y hacían su trabajo, pero sí es cierto que había vicios y que hay situaciones negativas que necesitamos cambiar y que las sufrimos quienes estuvimos litigando nuestros asuntos en algunos tribunales y juzgados. ¿Compartes algunos cuestionamientos que hay en torno a la reforma judicial, por ejemplo, en el sentido de que los nuevos jueces pudieran perder independencia, de que a lo mejor también es el tema de que se quitan unos para poner otros? ¿Compartes esos argumentos o consideras que sí hay un inicio, sí puede ser el inicio de algo distinto? Yo tengo esperanza, tengo una visión positiva. Creo que todo esto que es muy complejo, nada sencillo, que está viviendo nuestro país y que es histórico, puede tener buenos resultados y que mucho también va a depender de cómo nos comportemos cada una y cada uno de los candidatos y de quién llegue, ¿no? A mí me parece que no se está negociando ninguna imparcialidad ni profesionalismo y que debemos de tener muy claro el objetivo, que es fortalecer el Poder Judicial justo con independencia, con razonamientos, con una visión distinta para beneficiar al justiciable. Ese es el objetivo de la reforma y eso no lo debemos de perder. En el caso tuyo, ¿cuál fue el procedimiento que seguiste para aparecer en las boletas? Yo estuve en los dos procedimientos, me inscribí en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Pasé pues el montón de listas, ¿no? Desde el inicio la inscripción ha sido una serie de requisitos, promedios, certificados. Tuve que echarme ahí un brinco en todos mis documentos para acreditar. La verdad es que fue un procedimiento no sencillo, bien documentado, bien organizado, siempre las etapas, las comunicaciones, y fui avanzando en las diferentes listas. Yo creo que hubo fácil como 4 listas, 2 entrevistas. Viví la entrevista del Comité del Poder Ejecutivo y del Comité del Poder Legislativo. El del Poder Legislativo con los 5 integrantes del comité, todo era grabado, todo lo vi siempre muy profesional, muy serio, muy puntual, hasta llegar a la tómbola y pues salir en la del Poder Legislativo y llegar a la boleta como estoy ahora. ¿Tienes alguna crítica sobre la reforma en general? Digo, lo que plantea la reforma pues es esta elección, pero ¿qué le falta? ¿Qué necesita? O en todo caso, ¿qué es lo que sigue después de esa reforma? Mira, no te voy a contestar muy claro porque hay una prohibición de hablar sobre la reforma constitucional, la reforma al Poder Judicial. Esta es una elección de las que tiene más prohibiciones. Y yo he estado señalando que quienes vamos a cuidar la aplicación de la ley, quienes se supone que debemos de ser los más estrictos en eso, pues tenemos que ser muy cuidadosos en este proceso para no estar transgrediendo lo que hay, ¿no? Lo cierto es que increíblemente no podemos hablar de la reforma al Poder Judicial, no podemos hacer eventos, no tenemos voluntariado, no tenemos financiamiento. Se supone que es una campaña solo en redes, ¿no? Lo otro que podemos hacer es volanteo. Entonces, en todas estas prohibiciones existe la de no hablar del Poder Judicial, que creo que está impugnada, hablar de la reforma al Poder Judicial, que creo que está impugnada porque sí pareciera demasiado exagerada. Pero yo te repetiría, a mí, desde el punto de vista técnico, cuando la estudié, a pesar de todo lo que se decía, me parecía interesante, me parecía una sacudida muy importante, o me parece una sacudida muy importante al Poder Judicial para tratar de sentar bases para mejorar y para que todo esté en otras condiciones y que los vicios y lo que se ha señalado pueda empezar a superarse. Soy optimista, te repito, optimista y con esperanza. En cuanto al proceso, ¿tú has apreciado, porque también ha habido señalamientos en ese sentido, de que pudiera haber algún tipo de intromisión partidista, algún tipo de posibilidad de que quienes eventualmente pudieran llegar a los cargos tuvieran alguna proximidad con la Cuarta Transformación? Mira, yo esperaría que no,
por justo lo que busca la reforma, que podamos ser muy cuidadosas y cuidadosos en eso. No está fácil, porque también los perfiles, el mío, por ejemplo, de pues si yo siempre me he denominado técnica jurídica, pues viviendo de mi sueldo solamente, entonces ahorita pensar en una campaña, en un financiamiento, no es fácil. La verdad es que está diseñada por eso solo en redes y tiene todas estas limitaciones, porque pareciera que tiene su lógica, ¿no? Entonces no hay que caer en la tentación de querer hacer una campaña política en otras condiciones, y entonces ahí es donde se arriesga lo que tú dices. Pudieras estar arriesgando no nada más tu imparcialidad, tus valores, tu forma de operar siempre, que es lo que yo cuido muchísimo, sino además pues todo el proceso y todo lo que se busca, porque como siempre he comentado, no hablan de la persona, no dicen, bueno, Luz María Zarza se equivocó, cometió estas cosas, sino el derecho no sirve, la justicia no sirve, la reforma es un fracaso, el gobierno no, y entonces empezamos a dar pie con nuestras acciones no muy cuidadas, a que se generalice o se hagan afirmaciones de ese tipo. Entonces, creo que tenemos que ser muy responsables quienes estamos participando y no perder de vista cuál es el objetivo y conducirnos siempre con esos lineamientos o con esos valores. ¿Te ha llamado la atención, no sé, algunas campañas que están teniendo muchísima mayor promoción, foco, no sé cómo llamarle, en cuanto al tema de la equidad? Sí, bueno, la equidad, que es un principio siempre en procesos electorales, pues yo fui magistrada electoral y un principio es la equidad en la contienda, ¿no? Uh-huh. Aquí ha estado un poco cuestionada desde el principio, en cuanto a la participación, y ahora pues más que la equidad es la seriedad, ¿no? de las campañas, del debate de ideas, las propuestas, y no caer en esas, no sé si será por temas de comunicación o de mercadotecnia o algo, el atraer la atención, que no está nada fácil. O sea, nosotras como candidatas y candidatos a ministros, una campaña a nivel nacional en redes, ¿cómo le haces para que atraer la atención? Pero creo que hay que cuidar que no caigamos en eso, porque pues somos un gremio de profesionales, ¿no? Y profesionales del derecho, y creo que deberíamos de ser más cuidadosos. Pero cada quien, ¿no? Esa es mi postura. Yo estoy tratando de hacerlo en lo mío, pero soy también muy, muy respetuosa de lo que cada quien decida y lleve a cabo. Nada fácil de ninguno, sin lugar a dudas. Uh-huh. Desde tu perspectiva, esta que ha estado mucho más en los últimos tiempos próxima a la parte, sí, de la administración pública, pero más como de los temas del Poder Ejecutivo, quizás, ¿no? Creo que de esta parte. ¿Cuál es la lectura que tú tienes de las especialidades que tú tienes en términos de también las cuestiones de justicia que deben de mejorarse? Pues yo creo que se requiere una visión moderna del derecho, uh-huh. una visión en donde superes los temas de formalidades, de cuestiones que retrasan, ¿no? que van posponiendo el dictar el derecho, el entrar al fondo. Tienes que tener también muy en cuenta los aspectos sociales, revisar el caso concreto. Ya hay muchos elementos para juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, que es uno de los temas que a mí más me interesa porque lo he estudiado, por mi trayectoria. Entonces siempre tienes que ver el caso concreto, humanizar la función, para que no sea un mero expediente o no sea un mero caso de aplicación de la ley de manera automática, sino esa sensibilidad de ver el caso concreto, las condiciones, es hombre, es mujer, es un integrante de una comunidad indígena, de un grupo vulnerable, y entonces aplicar y juzgar con esa perspectiva va a ser importantísimo, y obviamente con una muy buena preparación y estudiando para que todo lo que hay en el derecho, que es tan dinámico, lo puedas aterrizar y siempre en beneficio de la gente. Uh-huh. Una de las preguntas que estamos haciendo en esas entrevistas es cómo se dio en el caso de los candidatos, en el caso tuyo, la aproximación al mundo del derecho y de la justicia. O sea, ¿por qué tú decidiste entrar a este tema? Hay historias muy interesantes, creo que la tuya puede hacerlo también.
Sí, bueno, yo soy una enamorada de mi profesión, ¿eh? Mi hija no quiso estudiar Derecho y todavía hasta la fecha, obviamente le respeté y lo que decida, pero siempre hasta la fecha le sigo insistiendo que en lugar de una maestría o algo a lo mejor podría complementar muy bien con la carrera. Yo creo que fue un tema desde la niñez. Mi padre fue líder sindical y fue un convencido de la defensa de los derechos de los trabajadores, de las y los trabajadores. Hace poco recordaba con mis hermanas y mi hermano que, por ejemplo, nosotras cuando éramos pequeños y pedíamos algo dentro de la limitación de los recursos, mi papá siempre nos decía, ¿tú sabes cuánto asciende el salario mínimo? ¿No? Y entonces decía, lo que estás pidiendo vale tantos salarios mínimos, ¿no? Y yo creo que ahí se nos quedó porque hasta la fecha de pronto se me hace ofensivo pensar en ciertos objetos que pueden rebasar muchos salarios mínimos o ahora aún más. Y entonces me fue creciendo esa idea de justicia social, de legalidad, del derecho, y tenía tíos que también eran abogados laboralistas desde el lado del trabajador, y me fui enamorando de la profesión y siempre con un enorme sentido de justicia. Y pues la fui estudiando y entre más la conocía, más me parecía, estoy una convencida de que en una sociedad, si no te apegas a la legalidad, si no trabajas la cultura del derecho, difícilmente vamos a crecer económicamente o en otros aspectos. Y además hay estudios que así lo sostienen. Entonces, todo el tiempo en donde estoy, insisto y capacito y estoy echándoles al rollo a mi equipo de no se contaminen, hay que irnos por la vía legal, hay que ser estrictos en este tema y siempre humanizándolo, ¿no? Escuchando, atendiendo, sirviendo. Eso es lo que he abanderado y en donde he sido muy congruente y espero así serlo siempre, y viene pues desde ahí, desde la niñez y desde ese contexto que me envolvió y que se me queda ahí lo traigo. Y ya en el ejercicio profesional, ¿tienes alguna anécdota que recuerdes, que te haya marcado, que tengas, que a lo mejor que con recurrencia tengas presente al momento de ejercer? Pues mira, yo he comentado que algo que me marcó, fui la responsable en el Estado de México de la alerta de género. Y escuchar a las víctimas, a los colectivos, ver a las madres preguntándose en dónde están sus hijas, me marcó enormemente, ¿no? Ver justo lo engorroso de sus procedimientos, de sus denuncias, de sus resoluciones, la tensión de las diferentes instancias gubernamentales, incluyéndome o siendo parte de ella, me sensibilizó muchísimo, me preocupó, me di cuenta que tenemos ahí un pendiente social que debemos de atender. Y bueno, pues yo hasta decía que sentía, me imaginaba como todas en una fila donde por mera casualidad le tocó a la de adelante y a lo mejor tú pasaste librándola, pero le toca al de atrás, a la de atrás, y de pronto yo no encontraba una explicación de por qué algunas somos afortunadas y le hemos librado, pero hay muchas que no, y eso te compromete a ayudar y a ser consciente de eso, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, ese encuentro con todas esas mujeres y esas organizaciones me hizo mucho más sensible y cuidadosa de que en el espacio en que yo estuviera tenía que ser profesional, responsable, rápida, veloz. El timing en estos temas es muy importante porque te tardas y ya la gente ya no siente la justicia, ya no vio, el asunto se complicó, las pruebas se perdieron, los indicios, ¿no? Y sobre todo esa sensación en las personas de que no sirve el derecho, o no sirve la justicia, o las instancias están siendo deficientes. Y nosotros las personalizamos, entonces es fundamental tener muy consciente eso. ¿Cómo va a ser el procedimiento de votación? En el caso tuyo, ¿qué número tienes asignado? ¿Cómo tiene que ser la gente que vaya a votar y eventualmente le pudiera interesar votar por ti? ¿Qué tiene que hacer? Fíjate que esa es la importancia de estos espacios y por eso también el agradecimiento. Es increíble que todavía no se tiene claro ni cuándo es la elección, ni cómo se va a votar. La elección es el 1 de junio, ahora son 8 semanas, nos faltan creo 7 de la campaña.
y pues va a ser las boletas por colores, va a haber muchas boletas, va a ser una elección muy distinta, ¿no? No vas a tachar, no hay un logo, va a haber boletas, yo por eso ando de morado, de una vez, ¿no? Sí. Hablar con todo el lenguaje corporal y todo. Mi boleta es la morada, que es la boleta de ministras y ministros, y el número que me tocó es el 33. Soy vota morado, vota 33, vota en la boleta morada porque soy Z, soy la última de la lista, así es como del lado izquierdo están las mujeres, los hombres, soy la 33 y es todo el color, el número está muy, muy padre. Parece que sí va a implicar que los votantes pues, se estudien un poquito antes de ir para votar, porque si no va a ser una cuestión complejísima, complicadísima. ¿Esta parte cómo la ves? Sí, así es. Incluso estoy estudiando muy bien las restricciones y los lineamientos, porque yo creo que debemos de aprovechar todas y todas las propias campañas para informar, incluso hay quien no sabe qué hace una ministra, ¿no? Varias veces me denominan como magistrada, no saben distinguir o no se sabe distinguir entre jueza, magistrada, ministra, y yo creo que va a ser importante en los últimos días de la elección, pues preparar, ayudar o fortalecer también en esta preparación que le corresponderá a los órganos electorales el cómo votar. Va a ser muy importante porque si no se corre el riesgo de que vayas y a la mera hora no sepas qué hacer o que caigas en un voto nulo, ¿no? Entonces son cuadritos, hay que anotar números, en realidad ahora los nombres son irrelevantes, hay que distinguir bien la boleta, el color de la boleta para saber qué cargo de 6 cargos, 9 cargos, depende del estado, es el número de boletas, ¿no? Entonces sí se requiere mucho información y que la gente esté atenta para saber qué puede hacer ese día. Bueno, pues algo más que tú quisieras agregar al auditorio que nos está viendo y que va a seguir viendo esta publicación. Pues agradecerles a ustedes, invitar a todo el auditorio a que voten, a que confíen en este proceso, en que sigamos trabajando por nuestro querido México y en que me den la oportunidad de conocerme, de seguirme, para que ojalá el 1 de junio voten en la boleta morada el número 33. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y pues nos seguiremos encontrando, supongo, para ver ojalá, qué pasa Adrián, después de la elección, ¿no? Ojalá somos un montón, pero gracias por esta oportunidad y ojalá haya oportunidad de seguirle platicando. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, pues aquí dejamos estas consideraciones, estos comentarios, planteamientos para que ustedes tengan también elementos de valoración para estas elecciones y para que conozcan también este proceso que, como lo hemos señalado, pues está un poco complejo, es nuevo, es novedoso, es inédito. Pero llegando más o menos bien informados, seguramente podrán ejercer muy bien su derecho. Recuerden seguirnos aquí por La Razón, en todas las plataformas de La Razón, suscribirse a este canal, darle clic a la campanita para que todas estas entrevistas que estamos haciendo les lleguen en tiempo real y las puedan ver de inmediato y puedan estar informados sobre este proceso. Muchísimas gracias y nos encontramos pronto.